Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acudir a la sesión. El trabajo que les voy a presentar es una investigación que estamos haciendo en coautoría con la doctora Marines Estímulo. Se titula Estrategias de confinamiento del COVID-19, una aplicación de clustering temporal. Hemos dividido esencialmente la presentación en dos partes. En la parte 1 es el bloque 1, hacemos una muy breve introducción a lo que son las herramientas de clustering temporal. Y en la parte 2, compuesta del bloque 2 al bloque 7, mostramos la aplicación que hemos hecho de estas herramientas en el marco de la pandemia del COVID-19. ¿Qué son las herramientas de clustering temporal? Bueno, en general sabemos que las herramientas de clustering nos permiten la agrupación de unidades que son similares entre sí. Buscamos agrupar unidades según su grado de homogeneidad. Bueno, el clustering temporal lo que se propone es agrupar series de tiempo. Tenemos un conjunto de series de tiempo, lo que pretendemos es agrupar esas series en función de su similitud. Y naturalmente la idea que surge en el clustering temporal es la misma que en el análisis de clúster tradicional. Queremos crear una matriz de similitud que nos permita posteriormente hacer las agrupaciones. Ahora bien, ¿cómo generamos esa matriz de similitud? Es el desafío que se presenta porque estamos trabajando ahora con series de tiempo. Bueno, la literatura presenta diferentes alternativas o métodos para la construcción de esta matriz. Una primera alternativa es el método de los modelos específicos. Lo que hacemos aquí es presuponer que todas las series han sido generadas por un mismo modelo, en particular se suele utilizar el modelo ARIMA, y lo que hacemos es ajustar con este modelo cada una de las series, estimar parámetros y mediante la comparación de los parámetros estimados generar la matriz de disimilitud. Una segunda alternativa es el método de la complejidad. El método de la complejidad lo que presupone es que las series tienen un cierto grado de información similar o compartida entre sí. Lo que queremos hacer mediante el estudio de aproximaciones a la complejidad de Kolmogorov es ver el grado de información compartida que tiene cada serie y en función de eso crear la matriz de disimilitud. Una tercera alternativa para crear esta matriz es el método de las predicciones. Esencialmente lo que se hace en este método es ajustar las densidades de las diferentes series mediante métodos no paramétricos y estimar o predecir valores futuros de las series que inicialmente no han sido observados. Con esas predicciones lo que hacemos es comparar los resultados que se presentan para cada una de las series y en función de eso nuevamente crear la matriz de disimilitud. Ahora bien, una cuarta alternativa, que es la que utilizamos en este trabajo, es el método del modelo libre, que como su nombre muy bien lo indica, no presupone ningún tipo de modelo que haya generado la serie y lo que hace esencialmente es analizar los perfiles de la serie. Sabemos que cada serie para cada momento del tiempo presenta diferentes valores, queremos comparar estos valores, queremos ver cómo ha ido evolucionando la serie a lo largo del tiempo y en función de esa evolución queremos generar algún tipo de medida de disimilitud. Para ser un poco más específicos, porque este es el método que vamos a utilizar, definimos X como X sub 1 hacia X sub n, un conjunto de series temporales univariadas. Cada X sub i está compuesta de t elementos, entonces generamos, definimos, construimos la matriz de disimilitud del siguiente modo. D mayúscula, en función de cada una de las series, se compone de elementos de minúscula sub ij, que representan medidas de distancia entre la serie i y la serie j. En particular, para pasarlo en limpio, lo que hacemos es tomar cada una de las series de a pares y calcularles una medida de distancia. Puede ser una medida de distancia euclidia, puede ser una medida de distancia de Manhattan o la que el investigador proponga. Y este método es interesante cuando queremos analizar perfiles de series. La literatura nos explica que cuando nosotros queremos ver cómo ha ido evolucionando la variable en cuestión a lo largo del tiempo para diferentes series, este es el método más apropiado. ¿Y por qué es el método que nos interesa? Bien, sabemos que en el marco del COVID-19 la aparición del virus ha sido repentina y muy veloz para todo el mundo y que en general los gobiernos de todo el mundo han sido afectados por esta situación y que a su vez en general los gobiernos de todo el mundo lo que han hecho es aplicar medidas de restricción a la movilidad. Pero estas medidas de restricción a la movilidad han sido heterogéneas. Es decir, algunos países han decidido ser más severos, otros han decidido ser más laxos, y a su vez estas restricciones dentro de cada país y a lo largo de los países ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cómo podemos identificar grupos de países con estrategias similares, considerando que las estrategias han variado a lo largo del tiempo? Y en segundo lugar, si podemos generar estos grupos, ¿cómo afectan esas estrategias a la curva de contagio media de cada grupo? Entonces, en definitiva, los objetivos del trabajo han sido dos. En primer lugar, identificar grupos de países con estrategias de confinamiento similares, considerando que esas estrategias van variando a lo largo del tiempo.
Y a su vez, si podemos encontrar estos grupos de países con estrategias homogéneas, analizar la curva media de contagios en función de los grupos identificados. ¿Por qué? Porque la idea subyacente es ver si existe alguna relación clara entre la estrategia adoptada por los países y los resultados de la curva de contagio. Muy bien, ¿qué datos hemos utilizado? Bueno, esencialmente nos hemos basado en dos datos. Por un lado, analizamos los nuevos casos por día por millón de habitantes de infectados por COVID-19. Es el dato que usualmente vemos en las noticias día a día de cuál es la cantidad de nuevos casos, en este caso por millón, para hacerlo comparable entre todos los países. Y aquí me voy a tener un minuto. Hemos analizado un indicador de rigurosidad de las políticas de confinamiento. Este indicador de rigurosidad, conformado por el grupo de trabajo de Hale y una gran cantidad de colaboradores, esencialmente lo que nos dice es, para cada día, cuál ha sido el grado de confinamiento, cuál ha sido el grado de rigurosidad que los países han adoptado en función de las políticas de restricción a la movilidad de los ciudadanos. Este indicador, construido por ellos, va desde el número 0 hasta el número 100, donde 0 implica ningún tipo de restricción y 100 implica confinamiento total, y ellos han evaluado para cada día y para una enorme cantidad de países en el mundo factores tales como si los alumnos pueden ir a los colegios, si se pueden hacer reuniones de más de 10 personas, si se pueden hacer eventos públicos, si se puede salir a la calle, etc. Y a cada día le dan un valor entre 0 y 100. ¿Y por qué es interesante este indicador? Bueno, porque nos permite hacer justamente lo que queremos hacer, formar grupos de países en función de su estrategia de restricción a la movilidad a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la metodología que hemos seguido? Bueno, en primer lugar, ordenamos las observaciones según los días transcurridos desde el primer caso, para los primeros 100 días. ¿Por qué los días transcurridos del primer caso? Bueno, en el método de modelo libre lo que necesitamos es tener realizaciones de las diferentes series que proponemos que sean comparables en cuanto a los periodos que estamos analizando. Y como todos sabemos, si bien el coronavirus ha aparecido a lo largo y a lo ancho del planeta, los momentos en los que ha aparecido son diferentes. En los países asiáticos ha aparecido desde diciembre, mientras que en Latinoamérica los primeros casos los tenemos si bien en febrero o en marzo, dependiendo de los países, y un poco antes en Europa. Por eso es que creamos este indicador de los días transcurridos desde el primer caso, día 0, día 1, día 2, día 3, para los primeros 100 días, para comparar cuáles han sido las estrategias de los países en relación a las restricciones a la movilidad según la distancia al primer caso observado. Hemos elegido 100 días porque nos permitía tener una gran cantidad de países, 178 en particular, y lógicamente a medida que pasa el tiempo vamos pudiendo extender nuestro análisis para considerar más días. En segundo lugar, una vez ordenadas las observaciones, hemos tomado el indicador Stringency Index, el indicador de restricción a la movilidad, para generar clustering temporal. Es decir, utilizando la metodología del modelo libre, creamos la matriz de distancia. Es una matriz de distancia que particularmente lo que nos dice es cuán cercanas han sido las estrategias de restricción a la movilidad de los países a lo largo del tiempo. Y con esa matriz de distancia, entonces ya pudimos aplicar las metodologías tradicionales de clúster. En particular, después de aplicar varias medidas, los resultados han sugerido que la aplicación del método de Ward es el que mejor ajustaba nuestra selección. Entonces hemos en definitiva seleccionado los grupos mediante el dendrograma y hemos identificado en particular 3 grupos que veremos en la próxima filmina. Y con esos 3 grupos que hemos identificado, lo que hicimos fue analizar las medias según los grupos obtenidos. Es decir, agrupamos los países según los grupos, valga la redundancia, y entonces estimamos las medias. ¿De qué? Bueno, tanto del indicador de restricción a la movilidad como de los nuevos casos por día. Este es el análisis del dendrograma. Los 178 países son los que están abajo. Los 3 grupos que claramente hemos identificado se pueden analizar desde aquí, pero en particular en la parte más novedosa del análisis son estos 2 gráficos. En el panel de la derecha lo que tenemos son las medias desde el día transcurrido desde el caso 1 de las restricciones a la movilidad promedio por cada grupo. Y vemos que existen claramente 3 grupos. El grupo 1, en color rojo, es el grupo que parece tener las medias más altas, las medidas promedio
de restricción más alta en cuanto a la movilidad de los ciudadanos. Tenemos un grupo 2 que empieza con unas medidas promedio de restricción a la movilidad muy altas y que luego va decayendo. Y tenemos finalmente un grupo 3, el grupo de color verde, que empieza con unas medidas de restricción a la movilidad muy laxas, pero que luego van incrementando a lo largo del tiempo, a lo largo que va haciendo mayor la distancia al caso 1. Pero entonces, ¿qué pasa con la evolución de los nuevos casos por cada grupo? Bueno, eso es lo que vemos en el panel de la izquierda. En particular vemos que para el grupo 1, que es el grupo que identificamos como el de estrategias más severas, los casos al inicio no eran muy altos en términos relativos. Es decir, es un grupo que empieza con nuevos casos relativamente bajos, esos nuevos casos van evolucionando y van creciendo a lo largo del tiempo, y en particular para el periodo que estamos analizando, si bien las estrategias de restricción a la movilidad siempre han sido muy severas, los nuevos casos han ido constantemente creciendo, casi hasta de manera lineal. En el grupo 2, que es un grupo que empezó desde el día 0 con restricciones a la movilidad muy alta, vemos que los casos al principio eran, en relación a los otros grupos, relativamente más altos. Es decir, parece ser un grupo que empezó con restricciones a la movilidad muy grandes porque el virus rápidamente se presentó en gran cantidad. Y a su vez el grupo 2 ha ido acompañando la evolución del virus y, como se puede observar, al menos en promedio, hubo una disminución muy marcada de los casos hacia el final del periodo analizado. Y finalmente el grupo 3 es un grupo que empieza con medidas de restricción a la movilidad muy laxas, pero porque los casos desde el día 0 eran muy pequeños. Y a su vez, a medida que los casos desde el día 0 se comienzan a incrementar, entonces las medidas de restricción a la movilidad también incrementan. En particular, una de las principales conclusiones que encontramos es que surgen 3 grupos en función de las estrategias de restricción a la movilidad, y destacamos principalmente el grupo de restricciones severas, por un lado porque es el grupo que integra la Argentina, y por otro lado porque es un grupo que tiene una estrategia que, si bien ha ido acompañando la evolución del virus, también se destaca que inicialmente ha tomado restricciones muy grandes a la movilidad, es decir, ha sido un grupo, digamos, proactivo en cuanto a las restricciones a la movilidad, que nunca las ha disminuido, pero que aún así es el grupo que presenta, al menos hacia el final del periodo analizado, la mayor cantidad de nuevos casos por día. En segundo lugar, también notamos que las estrategias, en mayor o menor medida, pero siempre, varían en función de la evolución del virus. Uno de los problemas de este análisis descriptivo es que no permite analizar bien la causalidad. Es decir, es lógico que las medidas de restricción a la movilidad afectan la evolución del virus, pero que la evolución del virus también afecta las medidas de restricción a la movilidad. En función de eso, proponemos diferentes futuras líneas de investigación. En primer lugar, extender el análisis a mayor cantidad de días desde el primer caso. Es probable que, si este mismo análisis lo hacemos al día de la fecha, podamos extender aún más la cantidad de días desde el primer caso y seguir viendo la evolución de las curvas. Y en primer lugar, pasar desde este análisis, que es puramente descriptivo, hacia un análisis de causalidad. Es decir, nuestro próximo objetivo dentro de esta investigación es ver cuál es el efecto de las medidas de restricción a la movilidad sobre los nuevos casos y tratar de separar los elementos de la causalidad para ver cómo mayores restricciones a la movilidad pueden generar disminuciones o no de los nuevos casos diarios presentados. Ese es el fin de la presentación. Muchísimas gracias por su atención.